Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro video acá en el canal donde tratamos temáticas de astrología seria. Nos interesa darle un mínimo de profundidad, un mínimo de altura de miras a las temáticas que abordamos, irlas bajando a tierra para que resulte algo nutritivo, coherente. También abordamos temáticas de codificación biológica, psicogenealogía y otras relacionadas con el ámbito terapéutico. Bueno, la pregunta del título puede parecer un tanto sensacionalista. Esto de, en poco tiempo voy a tener Urano en tránsito sobre mi casa 7 en mi carta natal. Me voy a separar de mi pareja, voy a tener problemas de pareja. ¿Qué va a pasar ahí? Un poco con esta ansiedad, este miedo que suele haber cuando se hacen estas preguntas. Pero acá yo recojo esa pregunta y la abordo en un video porque yo he recibido preguntas como estas y otras muy similares de personas que a veces vienen a cursos, a consultas, que por supuesto no tienen por qué saber a fondo astrología, entonces son inquietudes que a veces uno le llegan. Así es que está bueno abordarlas y dar una respuesta que tenga, como dije en la introducción, un mínimo de profundidad, un mínimo de altura de mira. Si bien acá es una pincelada de lo que vemos en cursos y talleres, está bueno abordar el tema. Así es que este video está hecho en dos partes. La primera parte es una introducción, son bastantes minutos de introducción para poner en contexto el tema, o sea, de qué va casa 7, un poco de qué va Urano, por lo tanto de qué va Urano en tránsito, luego juntar los elementos. Recordemos que el canal tiene una intención en buena parte pedagógica, por eso nos tomamos el tiempo de hacer esta introducción. Así es que si tú ya sabes estos elementos o no quieres ver la introducción, te sugiero saltarte directamente al minuto que va a aparecer por aquí, porque ahí es donde empieza el tema en cuestión, o sea, donde respondemos a esta pregunta del encabezado. Así es que sin más que decir, bueno, empecemos. Si tú no lo sabes, la casa 7 es la casa que se asocia en la carta natal con los vínculos, pero los vínculos más en una base one-on-one, en una base cercana, no tanto como los vínculos como con una colectividad, como podría ser la casa 11, o solamente el sector, o preponderantemente el sector más intimista de la casa 4, por ejemplo. La casa 7 son los vínculos más de tú a tú, más cercanos, como por ejemplo el clásico vínculo de la casa 7 es el tema de la pareja. Por eso cuando uno quiere ver asuntos de pareja en la carta, por supuesto que una de las cosas que va a ver, siempre vamos a ver toda la carta, pero una de las cosas que nos vamos a fijar es lo que pasa en casa 7. Porque eso nos va a dar más información de qué puede haber allí de interesante con respecto a esta dinámica de vínculos cercanos. También en la casa 7 tiene que ver con lo que se llama las alianzas, las uniones, por ejemplo, las sociedades, cuando se trabaja con otra persona en un entorno, trabaja me refiero no solamente a algo laboral, sino que puede ser también cualquier tipo de unión que implique ese vínculo cercano. Y todas este tipo de cosas. En la astrología más antigua se le llamaba también la casa de los enemigos declarados, es donde sería como la otra cara del vínculo, ¿se fijan? El vínculo desde esa enemistad. Bueno, eso por un lado es lo que tiene que ver con la casa 7, así a grandes rasgos. Ahora recordemos qué es lo que tiene que ver con Urano, para poder entender de qué puede ir un Urano transitando en la casa 7. Bueno, primero recordemos que un tránsito de Urano en la casa 7 se da una vez cada 84 años. El ciclo de Urano, o sea, Urano se demora 84 años en dar una vuelta a la carta natal. Por lo tanto, cuando Urano toque el descendente, la letra DC, que es la cúspide, o sea, el inicio de la casa 7, no va a volver a pasar hasta ese mismo punto hasta 84 años después. Por lo tanto, es un tránsito destacado, es un tránsito de peso. Si uno quiere, esto ya lo he dicho muchas veces, pero los tránsitos que son realmente de peso en una carta natal, cuando vemos el caso de una persona, cuando alguien viene a consulta y vemos su caso individual, son los de los planetas transpersonales, que son los más lentos, Urano, Neptuno y Plutón. Esos son los tránsitos de peso. A eso le podemos agregar el tránsito de Saturno, que va marcando tiempos, quizás algún tránsito como el de Júpiter, que suele estar implicado de alguna manera destacable en cuando hay un panorama de tránsitos notable en un momento de vida de la persona. Si bien el tránsito de Júpiter generalmente uno lo asocia como algo que no tensiona tanto la psique o no genera tanta incomprensión en la respuesta de la psique como son los tránsitos de Urano, Neptuno y Plutón. Si quieres más información de esto, te dejo por aquí arriba, va a aparecer hay dos videos al respecto de tránsitos, donde está lo básico de tránsitos y hablamos de algunos ejemplos muy notables de todas estas cosas que estoy acá refiriendo. Está la parte uno y la parte 2. Te recomiendo mirar ambas para que tengas un contexto y no tener que reiterar todo eso acá. Bueno, decíamos entonces que es Urano.
vamos bajando la astrología a tierra, no nos quedemos solo en lo teórico, si bien partimos desde ahí, ya vamos a ir haciendo ese proceso, pero ¿qué es Urano? Bueno, Urano, así en dos líneas, para un Urano en tránsito, sabemos que tiene que ver con una variable nueva en el sistema, un reseteo, entre comillas, del sistema, o sea, un cambio. ¿Se asocia a qué? A cambio. ¿Cuál es la función uraniana en la carta natal? Bueno, un Urano natal tiene que ver justamente con eso, con introducir variables nuevas en el sistema. Una vez que el sistema está armado, Urano tiende a caotizar, tiende a digamos, nuestra psique lo percibe como un cuestionamiento hacia esa estructura, por donde se puede colar aire fresco que decante en nuevas posibilidades. O sea, cuando uno dice la cosa, la vida, mi vida profesional, laboral, financiera, sexual, afectiva, ya está armada, o sea, ya tiene un sistema, una estructura, el golpe del uraniano sería, por decirlo así, ese impulso que busca, ayuda, que empuja a buscar nuevas variables, nuevas aberturas, nuevas posibilidades en un sistema que ya parecía que estaba, se había decantado por algo fijo. Justamente lo uraniano trae cambio, trae una cierta inestabilidad, una cierta variación al sistema, caotiza un sistema, en el sentido de que puede tratarse de buscar aberturas inesperadas, que justamente que nadie se veía venir en algo que parecía ya fijo, ya establecido, ya sentado. O sea, Urano tiene poco que ver con estabilidad, no tiene más bien nada que ver con estabilidad, es todo lo contrario. Urano implica cambio, movimiento, liberación de cosas, implica liviandad de cosas. Es una oportunidad los tránsitos de Urano para ir soltando, alivianando cosas, sacándose cosas de encima, nada que ver con otros tránsitos. Por ejemplo, los tránsitos de Plutón son muy de procesar, son muy de como de ir a fondo, de encarar, de ver a la cara cosas que hay que asimilar convenientemente, y generalmente son difíciles de asimilar, pero hay que hacerlo. Los tránsitos de Saturno son más de abocarse a, ahora toca mirar tal cosa, toca no descuidar tal cosa, es otra energía, se fijan, no tiene nada que ver. Urano es más algo de, ¡pam!, de este movimiento como de liberar, caotizar, cambios. Es como si el PC, el ordenador, tuviera una oportunidad de un reseteo, de que no es un proceso a veces incluso relativamente repentino, como un reseteo, ¿viste? Así, pic, no es algo que demora, sino que algo relativamente repentino que apunta a un nuevo estado de cosas, de una cierta variabilidad, un cierto, incluso, inestabilidad de lo que antes se veía como estable, perdurable. Por lo tanto, este tipo de cosas las podemos asociar a un Urano en tránsito. Resumiendo lo anterior, nuestra psique tiende a asociar justamente un Urano en tránsito con palabras como ¿qué? Cambio, movimiento, variación, excentricidad, algo nuevo, algo diferente, algo que se sale de la norma, algo inesperado, una cierta inestabilidad, quizás un cierto carácter errático. Urano tiene mucho que ver con, como digo, con introducir variables nuevas, pero no necesariamente con construir algo nuevo. O sea, no tiene que ver con la persistencia para construir algo nuevo. Esas son otras energías planetarias que luego van sumándose. Urano es el que tiene que ver más con la chispa esa de cambio, de variabilidad. Por eso la degeneración de la energía uraniana, por ejemplo, excesiva, puede dar algo así como una rebeldía sin causa. O sea, yo me opongo, yo cuestiono. El cuestionamiento es algo muy uraniano también. Cuestionamiento del orden establecido. Yo cuestiono, yo me opongo a todo, yo digo que no a todo, pero no construyo nada. Esa es la rebeldía sin causa. Soy rebelde, porque sí. Pero no para construir algo nuevo. O sea, no quiero liberarme o no tengo un proyecto que implique construir algo nuevo. Esta es como un poco la degeneración del uraniano por lo uraniano. Ahora, claro, la función uraniana va de eso, va de justamente introducir estas variables nuevas, pero no de necesariamente implica una persistencia. Es el comienzo de un camino. Luego ese camino pasa por todas las otras energías planetarias para llegar a construir nuevamente lo que se tenga que construir hasta que otra vez ese orden establecido y construido en otro ciclo uraniano vuelva a ser cuestionado con el nuevo aire fresco que entra al sistema. ¿Se entiende? Bueno, entonces creo que con eso se entiende más o menos por dónde va el tránsito de Urano. Por eso nuestra psique, reacciona al tránsito del uraniano desde un lugar como de algo que la pilla un poco inesperada. O sea, la persona puede sentirse que ante un tránsito de Urano a lo mejor considera posibilidades que en otro momento le hubieran parecido inconsiderables, no considerables, una locura o algo innecesario, o no se hubiera visto quizás la persona haciendo algo que ahora sí se lo plantea o sí lo puede llegar a hacer, aplicado en el sector y temas
de la casa en la que estemos hablando. Acá, como por ejemplo, estamos hablando de la casa 7, un tránsito de Urano es sobre la casa 7, es Urano actuando sobre la casa 7. El planeta, de alguna manera, pasando por ahí, digamos, con ese influjo, para que se entienda, si tú no sabes lo que son los tránsitos. Entonces, ¿qué se va a ver? ¿Qué temas son los que se van a ver más implicados? Bueno, todo lo que hablamos anteriormente, sobre todo el tema de lo vincular. Lo vincular quiere decir la forma en que yo me vinculo, cómo opera mi psiquismo desde el que yo me vinculo, qué experiencias vivo, genero en los vínculos. ¿Qué pasa también con los vínculos? Porque cuando hay tránsitos es muy común plantearse tránsitos potentes, como el de Urano, no cualquier tránsito. Por ejemplo, los tránsitos del planeta, reitero, nota paréntesis, los tránsitos de los planetas rápidos son tremendamente irrelevantes, a veces casi imperceptibles, no así Urano. Entonces, cuando hay un tránsito como esto, es muy común que la psique a veces evalúe o reevalúe situaciones en las que está, sobre todo si estas situaciones le parecen que tienen una cierta inconveniencia. Por ejemplo, que uno se replantee sus relaciones, que uno se replantee su relación de pareja, se replantee el no tenerla si es que no se la tiene, se replantee términos como pareja y libertad. Por ejemplo, ese es un clásico dilema, digamos, que puede haber en un tránsito de Urano sobre la casa 7. ¿Cómo se conjugan relaciones y libertad? Personal, libertad individual, libertad en lo colectivo, todos los niveles de libertad al entrar en una relación o al tener una relación. Si yo ya la tengo, ¿qué pasa conmigo? Por eso se dice que, por ejemplo, durante el tránsito de Urano en la casa 7, la persona que lo tiene, ese tránsito, puede sentirse más inclinada a andar más en la suya, andar en sus iniciativas personales, individuales, darse tiempo para hacer lo que quiera hacer, liberarse un poco como de toda esta estructura de pareja preconcebida que todos tenemos, sea cual sea el tipo de pareja que estemos explorando. Pero cuestionar un poco la estructura, buscar rejillas por la estructura, ¿se fijan? Entonces todo ese tipo de cosas puede llevar a un cuestionamiento y un autocuestionamiento, una autoevaluación de qué pasa en esa área, en esos ámbitos de vida. Una clásica pregunta de un Urano en tránsito en casa 7 puede ser: ¿qué tan libre yo puedo ser o soy o puedo llegar a ser en mis vínculos, en especial en mi vínculo de pareja? Y aquí viene, por ejemplo, la clásica pregunta, que es más como de esta astrología, digamos, de revista, astrología sensacionalista, pero que a veces uno la puede llegar a escuchar cuando uno hace cursos, cuando uno hace consultas. Por eso planteo esta pregunta en el video, que es: tengo Urano que me va a entrar en la casa 7 o me está entrando en la casa 7 y significa que me voy a separar de mi pareja o que la voy a pasar mal. Bueno, esa es la pregunta toda esta cháchara que yo dije antes, quería llegar a abordar esta pregunta porque podemos aprender algo de una pregunta que parece incluso hasta absurda, si vamos a fondo, pero podemos ocuparla para aprender bastantes cosas. Bueno, entre paréntesis, interrumpo un poquito el tema para contarles que todo este tipo de cosas las vemos a fondo en los cursos, en los talleres. De hecho, tenemos un taller acá, yo ofrezco un taller que está exclusivamente dedicado a la pareja, para ver todos los casos personales de las personas que quieran participar del taller, todo su tema pareja, con carta natal, psicogenealogía, decodificación, todo junto. Así que los talleres ahora se pueden cursar en formato online a lo largo de todo el año de manera personalizada. Así que los enlaces para toda la información te la dejo abajo en la descripción y ahí puedes buscar si estás interesado en cursar los talleres o el curso general de astrología. Bien, volviendo entonces al tema, viene la clásica pregunta esta: tengo Urano en la casa 7, entonces me voy a separar, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, aquí lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la actitud psíquica con la que nosotros nos plantamos frente a un hecho como ese. O sea, cuando uno dice esto, no deja de ser una cesión de poder. Como decir: Urano está pasando, ¿qué voy a hacer? Urano tiene el poder, no yo, o el tránsito que sea, Neptuno, Plutón, si hablamos de otro tránsito. Bueno, esto es lo primero que tenemos que tomar conciencia y no caer en eso. Los tránsitos no tienen el poder lo tienes tú. ¿Te fijas? Eso, una y mil veces lo repito. El poder de tú llevar tu vida de la manera que la quieres llevar o hacer con ella lo mejor que puedas hacer lo tienes tú, no el tránsito. El tránsito no va a tener que ver con nada, también, otro punto, que no esté de alguna manera vinculado a la situación y a los potenciales de los que teóricamente habla la carta natal. O sea, ningún tránsito va a tener que ver con nada que de alguna manera no esté relacionado con esos potenciales y cómo tú los has estado desplegando. O sea, no es que a cualquiera le puede pasar cualquier cosa. No es que un día yo me voy a levantar y voy a decir: Urano entró a mi casa 7. Bien, tengo ganas de separarme de mi pareja porque sí.
O que mi pareja de repente te va a tener ganas de separarme de mí porque sí, porque se le ocurrió. No, no, esto no funciona así. Esto no funciona así. No, también en los tránsitos se entienden mejor desde una óptica sincrónica, no tanto de una óptica causal. O sea, si alguien se separa de su pareja, no es porque está en tránsito Urano en la casa 7, será por otra cosa. Hay una sincronía ahí con un tránsito Urano en la casa 7 que implica ciertas, ciertos movimientos que nuestro psiquismo recepciona y gestiona o no de tal o cual manera. Pero no tiene que ver con Urano, tiene que ver con nosotros todo el tiempo. ¿Se fijan? Por eso para hablar de tránsito siempre tenemos que ver el contexto de cada persona. Alguien me podría decir, ah, pero yo conozco a tal persona y se separó efectivamente cuando tiene tu Urano en tránsito en la casa 7. Bueno, por todo esto que yo ya hablé, de Urano implica cambios, caotización, apertura al sistema, algo nuevo, y casa 7 es la pareja, por supuesto que podríamos pensar en una separación de pareja como una hipotética posibilidad en un tránsito Urano en la casa 7. Pero si tú te separaste de tu pareja durante ese tránsito, no fue por Urano, es porque ya venías en una situación, en una situación de pareja, que llegó a un punto donde tomaste esa decisión o tu pareja tomó esa decisión. Ahí no tiene nada que ver Urano. Con lo que tiene que ver Urano es con el, digamos, el movimiento, la situación, o no la situación, sino que más que el influjo, digamos, el panorama energético que está circulando en un movimiento, en un momento determinado del tiempo y ante el que nuestro psiquismo de alguna manera reacciona, ya sea en automático, ya sea de una forma un poco más consciente, deliberada, y eso ya depende de nosotros. O sea, la causa, en los tránsitos nunca hay que verlos con una óptica causal, gente. Tampoco hay que verlo como algo bueno o malo, porque no habla, ningún tránsito habla de bueno o malo, y ningún tránsito nos dice qué es lo que va a pasar. Esto es esencial entenderlo. Si yo le digo a alguien qué le va a pasar con los tránsitos, yo lo que estoy haciendo es jugar a la adivinación, a la evidencia. Si alguien cree tener dotes de evidencia, a veces tira cosas. Esto a mí me parece una práctica que yo no comparto. Cuando alguien viene a consulta, andarle generando futuros a la gente, hipotéticos, porque yo no lo sé, no los conozco. Y decirle que algo va a ocurrir es asumir un montón de condiciones que acerca de la vida de esa persona para que eso ocurra. Y eso ya me parece algo excesivo. Me parece algo que no siempre funciona y que es más un ejercicio de evidencia o de conjetura, pero no astrológico. Un tránsito jamás te dice lo que va a pasar. Lo que un tránsito te dice, lo que uno puede no predecir, sino prever, de previsión, es un cierto panorama de cosas, de movimientos que podrían tener que ver con ciertas cosas que para poner en contexto tenemos que ver la persona qué situación está viviendo, qué situación ha vivido, de dónde viene, en qué está, para poder tener alguna idea de previsiones con respecto a un cierto tema. O sea, tiene todo un contexto, no es largar cosas así a lo random, ¿se fijan? Eso es lo que quiero decir. Entonces, volviendo, un tránsito de Urano no quiere decir de ninguna manera nada. Voy a decirlo así incluso, no quiere decir nada, no quiere decir mucho menos que te vas a separar de tu pareja. Lo que puede pasar, vamos a verlo así, es que si tú tienes una relación de pareja con la que estás totalmente insatisfecho y llevas arrastrando, más bien padeciendo que otra cosa, durante el tránsito, el tiempo que Urano entra en la casa 7, puede haber momentos clave donde sientas el impulso como justamente el impulso uraniano, a liberar esto, liberarse de esto, a hacer un cambio, a introducir una nueva variable, revelarse frente a la propia situación de uno, que no tiene que ver con la otra persona también directamente, sino con cómo uno gestiona o no ese tipo de cosas. Ese impulso se puede sentir. Si yo soy una persona que también, por ejemplo, tengo muy reprimido lo uraniano en mi vida, en la parte acuario, la parte urano de mi carta natal, y estoy padeciendo una relación de pareja en vez de vivirla, claro, puede pasar incluso que el tránsito, la casa 7 es una casa de mucha proyección, entonces es fácil que el tránsito se viva también, lo viva proyectado, como algo que me pasa afuera y que no tiene nada que ver conmigo. Por ejemplo, que no sé, de repente en el trabajo, algún compañero o compañera de trabajo me seduzca o me enamore, o me llame la atención a alguien que en otro momento no me fijaría. Me estoy refiriendo a románticamente. Algún tipo raro, una tipa rara, me llame la atención o empieza a pensar, a mirar con otros ojos. O aparezca en mi vida alguna figura uraniana que genera eso en mí y me descalabra todo mi esquema. Y eso me empieza a provocar cosas. Bueno, esto podría ocurrir en algún caso, pero no es más que una proyección del uraniano, que lo sigo viendo afuera, pero no lo veo en mí porque lo tengo muy proyectado. Cuando uno tiene una manera de ser o una carta donde lo uraniano,
O sea, una carta en la que lo uraniano, lo acuariano, está más bien reprimido, tapado, y por la manera de ser de uno tiene eso, sobre todo si hay un Urano en acuario fuerte en la carta, y está muy reprimido, muy tapado, claro, estas cosas pueden ocurrir. Por eso ni siquiera podemos saber cuál es la situación que va a ocurrir viendo la carta, tenemos que ver todo el contexto. Otra cosa que quería decir es que puede pasar incluso al contrario. Porque con Urano en la casa 7 uno, claro, pensaría cambios en pareja, cambio de pareja. Es lo primero que pensaría. No necesariamente. Puede ser que cambie la dinámica de la pareja o todo lo contrario a la separación, que se afiance todavía más un vínculo. Aquí hablo de pareja porque estoy enfocándome en eso, pero se puede expandir esto hacia ciertos vínculos cercanos, como las uniones, alianzas de otro tipo que había dicho. Me explico de lo que acabo de decir. Eh, Puede pasar que, claro, el vínculo con Urano en la casa 7, si yo estoy en pareja, el vínculo cambie, el vínculo tenga un aire fresco, pero no porque me viene de afuera, sino porque yo de alguna manera vehiculizo y muevo esa energía de esa forma y genero ese cambio. O si lo tengo muy proyectado, el otro me lo genera a mí. ¿Se fijan? O sea, si yo soy muy saturnino, si yo soy muy tipo fijo, muy estructurado, de repente el otro se estructura y me descalabra y yo digo, ¿qué le pasa al otro? Claro, es el Urano de mi tránsito, podría ser perfectamente proyectado, digamos, en el entorno. Estas cosas pasan mucho en los tránsitos, pero el ideal no sería ese, digamos, sino que lo que puede pasar en una pareja es que el vínculo cambia la forma, cambia ciertas actitudes de la parte mía, que a lo mejor si yo tengo ese tránsito, ciertas actitudes, me tomo ciertas libertades que antes no me tomaba, me saco ciertos pesos de encima, me atrevo a reclamar espacios de libertad individual que antes a lo mejor no reclamaba porque tenía, qué sé yo, miedo a que se rompiera la pareja, miedo a que pasara algo, miedo a las discusiones. Y esto puede, lejos de generar problemas, no tiene por qué necesariamente, puede darle un aire fresco al vínculo. Ahí ya va a depender de cómo la pareja, digamos, se tome esa situación, que eso ya es algo estrictamente individual y de cada miembro de ella y de cada pareja, no hay una generalización. Pero esto perfectamente puede revitalizar el vínculo, puede llevarlo a otro estado de cosas, puede cambiar. O un Urano en la casa 7 también puede hablar de un cambio fuerte, un cambio notorio, un cambio visible en el vínculo. Por ejemplo, si hablamos de la pareja, un cambio de situación en la pareja, de alguna cosa. Incluso podría ser todo lo contrario, gente. Con Urano en la casa 7 en tránsito, por ejemplo, al entrar, es un punto clave al entrar a la casa, al tocar la cúspide, o sea, el descendente, o en algún momento del tránsito, podría pasar que la pareja generara niveles de compromiso mayor todavía a los que tiene. O hubiese algún evento que generase tal cambio en la pareja que se requieran de mayores niveles de compromiso y de afianzar esa pareja. Todo lo contrario, se fijan, un cambio de situación en la pareja que tiene ciertos desafíos, cierta renovación, cierto reseteo de ciertas cosas, que seguramente que a alguno le implica dejar atrás cosas, eso por supuesto que puede ser, pero que incluso puede afianzar todavía más esa relación de pareja. O sea, perfectamente puede pasar que alguien, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo cualquiera para que se entienda. Que alguien tenga una relación de pareja un poco inestable, un poco de estas erráticas, estas que no se sabe bien qué son, si son parejas, si son amantes, si son amigos con ventaja. Y de repente durante un tránsito de Urano a 7 se afianza esa relación, se consolida, cambia de estatus. O pasa algo en la pareja, por ejemplo, no sé, se van a vivir juntos. Luego de que vivían separados, se van a convivir juntos, que afianza esa pareja, que cambia totalmente el modelo, por eso Urano es cambio, que cambia, que vacía la estructura anterior para generar espacios para otra nueva. Y que eso puede perfectamente redundar en lo que es una consolidación y a la larga construir otra estructura, una vez siga el ciclo y con otras energías implicadas, otras estructuras diferentes que pueden perfectamente afianzar esa unión, esa pareja. No necesariamente habla de separación, puede pasar todo lo contrario. Entonces eso hemos de tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no hay que jugar al adivino con los tránsitos. Por más que la lectura nos tienda a llevar por algún lado, sabiendo lo que es Urano y todo eso, está perfecto, pero siempre desde un lugar hipotético. Tenemos que bajarlo a tierra cuando vemos el caso que tenemos al frente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si yo, por ejemplo, veo un consultante que tiene una relación de pareja inestable, fatal, que la cosa está problematizada, claro, y se le viene un tránsito de Urano en la casa 7 a la persona que me consulta. Claro, yo jamás como astrólogo le voy a decir lo que va a pasar, porque ni yo lo sé. Eso sería tirar cosas, sería adivinar. Lo que sí se puede comentar es una previsión de que ese tema va a tomar una
importancia destacada y de qué forma podría tomarlo, qué cosas podrían tener que ver con ello. Y muchas de esas cosas se juegan en la psique interna de la persona también, no solo en lo que pasa afuera, se juegan en el interno de la persona, en cómo es el approach, cómo se aproxima a la persona y los programas inconscientes y todo el bagaje inconsciente que hay hacia el tema relaciones de pareja. Perfectamente un Urano en la casa 7 puede hablar de replantearse cosas a nivel interno muy fuertes, muy duras también. Yo he conocido incluso personas también que han entrado, o sea, he tenido consulta de personas que han entrado, me han dicho, estoy en crisis en mi vida por un Urano en tránsito en la casa 7, que también pasa de la parte baja de la carta a la parte alta, es como un momento de salir, de asomar cabeza, entre paréntesis. Pero he conocido personas que me han dicho, yo estoy en crisis y mi pareja también está en crisis, mi relación de pareja está en crisis con este tránsito. Bueno, entonces ahí sí, con ese tránsito es una buena oportunidad para revisar qué cosas, digamos, de programaciones, de las estructuras desde las que tú estás viviendo en tu psique, ya no te sirven para esta nueva etapa y hay que aplicarles un reset, un reseteo, o sea, apagarlas, digamos, para que otras pueda surgir algo fresco, algo nuevo. Y ese es el trabajo que se hace cada caso en consulta. Pero siempre viendo el contexto. Por eso he conocido otras personas incluso que han afianzado, tal lo que yo les decía, han consolidado su relación de pareja durante el tránsito de Urano en la 7. He conocido personas que su relación de pareja ha entrado en crisis durante este tránsito y en ninguna de esas cosas tiene que ver con Urano. Urano, como cualquier otro tránsito, no es más que una especie de indicador temporal, digamos, de un cierto movimiento psicoenergético que vamos a decirlo, que está vinculado a nuestro proyecto de vida, a un cierto momento en nuestro proyecto de vida, que uno tiene que aprender a navegar, pero no implica algo específico. En la carta no dice este tránsito implica tal cosa, va a pasar tal cosa. Eso, el poder lo tenemos nosotros de revisar cómo vamos navegando este panorama. Es un poco como el clima podría ser, o el tiempo. Por ejemplo, si bueno, en el invierno es probable que haga frío, no siempre, pero es probable que haga frío. Bueno, ¿qué hacemos con el frío? El frío implica que te vas a separar de pareja o vas a tener pareja o vas a, no sé, a cambiarte de país. No, depende, depende. Depende cómo yo viva el frío. A lo mejor vivo en un lugar que hay mucho frío y digo estoy aburrido acá, me voy a pegar un viaje. Pero no es el frío, es mi reacción. Los tránsitos hablan de esto, entonces, como de un panorama, digamos, un momento con una cierta connotación energética que uno tiene que saber navegar. Pero no, nunca un tránsito dice qué es lo que va a pasar. De hecho, no miramos ni siquiera un tránsito, miramos la carta natal, miramos todos los tránsitos relevantes, Urano, Neptuno, Plutón, Saturno, Júpiter quizás, miramos progresiones secundarias, y miramos el contexto de la persona, lo aterrizamos y ahí recién podemos ir sacando conclusiones de por dónde puede ir esto, porque con los tránsitos lo más relevante no es lo que pasa, tan o más importante que eso es qué sentido profundo tiene en mi proyecto de vida lo que me pasa, por qué a mí, por qué me pasa ahora, por qué en este momento, por qué no antes, qué se juega para mí a nivel profundo en el tránsito, si me ocurre tal cosa afuera, en mi vida, una situación, ¿qué se juega allí para mí? Eso es la esencia de los tránsitos, eso es lo que tenemos que saber captar. No se trata de despreciar lo que pasa porque es importante, pero las cosas, el sentido es lo que marca, el sentido profundo que tienen para mí mi proyecto es lo que va a marcar lo que realmente dice para mí y eso es lo que le hace clic al consultante. Cuando hacemos una consulta, eso es lo que vamos a buscar, lo que hace clic en el sentido profundo de esa persona, no tirarle el diccionario arriba, ¿ves? No sacar el librito y decirle, Urano en tránsito de la casa 7, sí, mira, puede pasar esto, 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 esto. No, sino que ir a ver en el caso particular el clic de la persona en su proyecto de vida, que para eso estamos viendo su carta natal. Entonces, esto quería contar, seguramente se me alargó de lo esperado, pero quería comentar este punto específico de los tránsitos de Urano en la casa 7 y el tema pareja. Lo peor que podemos hacer, gente, es hacernos lo que se llama en decodificación un conflicto diagnóstico, pero acá astrológico. O sea, ¿qué sería eso? Predisponerse a pensar que porque tengo este tránsito en la casa 7 voy a tener tal o cual problema. Me voy a separar, mi pareja me va a dejar, todo este tipo de cosas. Eso es hacerse la película, hacerse la cabeza, pasarse rollos, como decimos en Chile. Entonces, esto es lo peor que uno puede hacer porque la cosa no funciona así. Aun cuando haya casos que ustedes hayan visto estos eventos ocurrir, ya les he comentado un poco de qué es lo que hay ahí detrás, qué panorama hay que ver. Todo el panorama inconsciente, programación, momento de vida, situaciones. No es, digamos, esto no está disociado de todo eso. No se puede leer la carta y los tránsitos disociado de todo eso. Por lo tanto, tenemos que ver todo el conjunto para entender mejor. Y hay muchísimas posibilidades que
Incluso a veces, más siendo Urano justamente, puede ocurrir cosas que son totalmente inesperadas para lo que nosotros justamente esperamos que ocurra. Típico de Urano que lo que uno espera puede no ser lo que ocurre. Así es que, sin más que decir, voy dejando este video hasta acá. Si tienes algún comentario, alguna consulta o quieres contar alguna experiencia, puedes hacerlo ahí y todos la leemos. Un abrazo grande y que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.